ser una fracción de C, será C sub X. Y eso no me va a permitir obtener analíticamente cuál va a ser el valor de la moda, ¿no? Entonces aquí, como ven, de la tabla, yo tengo que extraer las frecuencias absolutas, ¿no? Mantener. Siempre en cada ejercicio es necesario poner las relaciones matemáticas que vamos a utilizar. Siempre. Cada herramienta tiene que estar. A veces, la mayor parte de la gente lo que hace es, diríamos, se sobreentiende para ellos en el momento que hace que el profe va a entender que estoy reemplazando en la expresión matemática que estoy utilizando, donde yo estoy a aparecer números simplemente. Y entonces sería la moral, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver, todo esto tenía que ser como tarea, me olvidé decirle que busquen como tarea A, que es una media geométrica, más un ejemplo, o dos ejemplos, como ven. Porque en esto de media geométrica hay datos sin agrupar y hay datos agrupados. Entonces quiere decir que puede diferenciarse en su aplicación media armónica. Armónica. La media armónica, es decir, la media geométrica, y es con datos agrupados, es decir, de la media cuadrática. Cuadrática me dicen, ¿ya hay? ¿O sigo?
¿Cómo está ahí? La media geométrica, los datos van a crecer geométricamente. En la media armónica los datos son inversos. En la media cuadrática los datos son raíces, vamos a decir, bajo la raíz. Y hablamos de la media geométrica o la media cuadrática de la velocidad en la dirección X, la media cuadrática de la velocidad en la dirección Y, en la dirección Z. No sé si se acuerdan cuando vieron un poco de química. Los electrones, diríamos, hacen choques, movimiento de choques contra las paredes que ejercen una presión. Entonces ahí es donde calculamos la media cuadrática. Bien, vamos a ver de lo que hacíamos los gráficos de polígono de frecuencia, sobre todo, que es la representación de los datos que se refieren a la frecuencia absoluta, puede ser la frecuencia relativa, ¿no? Y estas frecuencias relativas para nosotros, ya cuando entremos en la parte de probabilidad, esas frecuencias relativas son probabilidad, ya que primero tengo la información como muestra, lo tabulo y encuentro la columna de frecuencias relativas. Esas frecuencias relativas, y más adelante lo vamos a considerar como probabilidades de frecuencias relativas, o sea, como relativa. Eso se denomina probabilidad a posteriori. ¿Por qué? Porque he tenido que generar los datos o que me den los datos. Primero me dan los datos y luego yo lo clasifico y genero la columna H minúscula sub I, y esa me representa, esa columna con sus frecuencias relativas, me representa la probabilidad, porque la suma de todas ellas es 1. No puede ser más de 1 ni menos de 0, ya que varía esos valores de la frecuencia relativa entre 0 y 1. ¿Listo? Y entonces la mayor parte de las gráficas que van apareciendo son a partir de estas gráficas de frecuencia de tipo polígono de frecuencia. Si alguien me pregunta qué es un polígono de frecuencia, yo les digo, polígono de frecuencia
es una curva segmentada, que tiene vértices, ¿no? O sea, es una línea con una curva quebrada o representada por segmentos, ¿no? Por segmentos. Y entonces lo que hace el paquete estadístico es alisar estas curvas y al final nos presentan curvas continuas. Como hemos visto en cálculo 1, todas esas curvas son de datos continuos. Y eso más adelante vamos a ver. Las funciones podemos utilizarlas como modelos teóricos de probabilidad. Entre tanto, yo voy a hablar un poquito de que las curvas del tipo polígono de frecuencia, yo lo aliso y puedo ver algunas deformaciones o analizar o describir estas curvas de frecuencia que hemos visto anteriormente, ¿no? Como polígonos de frecuencia. Suavizadas estas curvas, entonces siguen siendo curvas de frecuencia, ¿no? Siguen siendo curvas de frecuencia. Entonces, generalmente el eje vertical lo voy a utilizar como H, el eje horizontal como X, generalizándolo, ¿no? Todas las curvas que van a encontrar en su camino o en su estudio, esos parten de datos, sea experimentales, sean datos dados, es decir, a partir de la clasificación de los datos en tablas de frecuencia, que nos genera dos tipos de gráficos: el histograma de frecuencias, representado por rectángulos verticales o franjas verticales, y el polígono de frecuencias, representada por una curva segmentada, por segmentos. Y ahora en esta parte vamos a considerar el polígono de frecuencias como una curva suavizada. Y vamos a ver dos aspectos. Cuando varía horizontalmente, estaríamos hablando de asimetría. Cuando varía verticalmente, estaríamos hablando de kurtosis o apuntamiento. ¿Y en su cámara puede mover hacia donde está escribiendo? No estoy escribiendo, estoy hablando nada más. Voy a escribir recién. Quiero que tenga una idea de que vamos a ver dos características: asimetría y kurtosis, que son dos rasgos conocidos de cualquier curva de frecuencia. De cualquier curva, a veces se llama de distribución de frecuencia, porque a veces a la tabla lo llamamos tabla de distribución de frecuencia, o simple tabla de frecuencia, ¿no? Bien, entonces ahora recién voy a escribir. El amigo, vamos a escribir por lado izquierdo del pizarrón. Vamos a borrar. Lo que no hemos visto es, ¿cómo se llama?
Y momentos. Los que llevan mecánica de momentos, ¿no? Momento de la... En cálculo 1 también, como aplicación, vemos momentos geométricos, momentos de masa, centro de presiones también, donde se aplica la fuerza resultante que ejerce sobre una superficie. Entonces, la estadística toma en cuenta los momentos también, ¿no? Para definir la deformación asimétrica y la kurtosis de las curvas de frecuencia. Entonces aquí yo voy a poner asimetría y me van a decir que mueva el pizarrón hacia la izquierda. Simetría. ¿Está bien ahí? ¿Más? Entonces tenemos asimetría de curvas de frecuencia. Asimetría de curvas de frecuencia. Entonces, cuando tienen la tabla y se suaviza estas curvas, ustedes tienen un gráfico, se hacen un gráfico con sus frecuencias. Vamos a llamar X y esto vamos a llamar H. ¿No? Puedo poner HI o XI, simplemente H y X. C. Una puede ser así. Voy graficando, entonces una curva continua. Entonces ya hemos dicho que nosotros el punto máximo está representando ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué es el punto? La moda. Eso, la moda. Entonces aquí el pico me indica y sobre, o sea, la frecuencia más alta está representando el dato que más se repite, Cx sub MO. Eso es nuestro ese va a ser nuestro valor de moda. En esta curva alargada a la izquierda, lado izquierdo, tenemos la moda en esa posición, luego le sigue, ¿qué le sigue? Una medida de centralización. La media. La otra. La mediana. Eso, la mediana.
que hemos dicho que los valores más pequeños tienden a arrastrar hacia su lado a medio. Entonces, esta es una asimetría, una curva con asimetría negativa. O curva con asimetría en el lado izquierdo. En realidad este se llama sesgo. Sesgo izquierdo. Vamos a poner sesgo izquierdo. Y la relación de las medidas de centralización sería que la media es menor que la mediana, menor que la moda, cuando el sesgo, lado negativo, sesgada a la izquierda, ¿no? Deformada a la izquierda. Entonces, aquí, simetría de curvas frecuentes es la deformación horizontal que presentan la deformación horizontal que presentan las curvas. Pues aquí, al caso entonces esto puede ir disminuyendo y tendríamos más o menos. ¿Cómo le ven esta curva? El punto máximo es la moda, ¿cierto? ¿No? Pero no coincidir de si tiene una curva simétrica. Que tiene una curva simétrica, ¿no?
Eh, Simétrica quiere decir que este lado es igual a este lado, como si este fuera el reflejo, la imagen de un lado. No hay alargamiento aquí, no hay deformación. Lo que tenemos es que la moda en este punto coinciden la moda, la mediana y la media. Esa es la característica de una curva simétrica. Si se deforma hacia la derecha, entonces todo. Ya. Ahí está bien. ¿Más? Curva de distribución de frecuencias sesgada hacia la derecha. Hacia la derecha. También se dice deformación o alargamiento positivo.
positivo o lado derecho, otro nombre, derecho. Lado derecho, no lado positivo. Entonces, la moda en este caso es menor, la mediana menor que la misma. Esa es la relación. Ahora, estos valores, o sea, se puede medir. Y vamos a notar estas deformaciones. Estas deformaciones se pueden cuantificar. Aplicando momentos. Momentos. Bueno, hay momentos con respecto al origen, hay momentos con respecto a la media, hay momentos, serían, ¿cómo llamaríamos? Las medias, momentos de primer orden, momentos de segundo orden, y vamos aplicando momentos con respecto a la media, generalmente. A la media aritmética. Pero puede ser con respecto al origen, al origen. Y orden de primer, segundo, tercero, ya, y cuarto orden. Vamos a girar. Ya. Entonces podemos tener momentos de primer orden, segundo orden y por ejemplo de momento de orden R, ¿vale? A veces de orden R con respecto a la media. Entonces esta es la sumatoria
variaciones de X sub I con respecto a media de orden L dividido por M y hasta N, si son datos en agrupar, pues si son agrupados en M, ¿no? Y cuando decimos momentos de orden R, si a R le doy el 0, orden 0. Si R vale 1, entonces de primer orden. Si R vale 2, de segundo orden. Con respecto al 0, así tendría que ser, al origen, entonces esto se simplifica, simplemente queda como X sub I de orden R con respecto a N, de I igual a 1 hasta N, de aquí arriba. Puede bajar un poquito la cámara. Le pondremos M, NI, es la frecuencia de cada clase. Abajo, ¿no? ¿Más? Está bien ahí. Yo tal vez lo... Momentos, o sea, con esas expresiones, por ejemplo, la media muestra viene de la definición de un momento. O sea, yo cuando si alguien me pregunta, matemáticamente, ¿qué es la media? Yo sé que la media es el dato representativo, entre el más pequeño y el más grande. Pero, ¿qué es matemáticamente la media? La media es un momento de primer orden con respecto al origen. El primer orden, o sea que cuando digo x1 más x2 más x3 están elevados a la unidad. Es un digo de primer orden, dividido por el número de observaciones. Eso sería, ¿no? Y cuando hablo de la varianza muestral, generalmente la varianza muestral lo puedo definir como un momento de segundo orden con respecto a la media. Por eso escribo ese momento de segundo orden con respecto a la media. Sumatoria de X sub I con respecto a la media de orden 2, aquí hacia orden L sería L igual a 2 dividido, o sea, la media sería, ¿no? Y igual a 1 E. Entonces eso me estaría definiendo
la varianza muestral. La varianza muestral. Pero nosotros lo deformamos, la varianza muestral. No, eso es para que a ver, ¿cómo justifico esto? Sí. Para que cuando colocamos en el denominador n-1, cuando n es grande, -1 no la afecta mucho. Pero cuando es n es pequeño, sí la afecta, ¿no? Colocamos esto cuando obtenemos la esperanza matemática de la media muestral, digamos, perdón, de la varianza muestral, y si no colocamos -1, entonces el resultado no es el de una varianza. Cuando colocamos -1, digo esperanza de S, esperanza de sumatoria de X, subí menos la media al cuadrado dividido por n-1, cuando desarrollamos esta expresión aplicando el momento, los momentos, entonces me da S cuadrado. Entonces, quiere decir que la esperanza de la varianza me da la varianza poblacional. La esperanza de la media muestral me da la media poblacional. Entonces, en ese sentido es que trabajamos con una varianza distorsionada, como llaman, con una pseudo varianza, para que la estimación sea con la esperanza matemática no se reproduzca la varianza poblacional. ¿Listo? Muy bien. Eso se ve en estadística 2, digamos, ¿no? Y lo único que tenemos que retener es que esa asimetría lo obtenemos con momentos. Eso sería la síntesis. Ahora vamos a ver la deformación vertical. Entonces, una curva cualquiera presenta deformación horizontal que se denomina asimetría. Asimetría de la curva de distribución de frecuencia. Ahora, cuando es deformación vertical, se va variando verticalmente, entonces decimos que se trata de una kurtosis. Vamos a decir kurtosis o apuntamientos. Es una deformación vertical
de la curva y distribución. De frecuencia. De frecuencia. Tengo que mover la cámara. ¿Está bien ahí? Un poco más. Entonces tenemos ¿creen que esa curva es simétrica? No. No. Otro que dice, bueno, no perfecta, pero es una curva simétrica, ¿no? Vamos a considerar, si no lo ves, lo vamos a considerar una curva simétrica porque el punto máximo representa la moda, el dato que más se repite. Al ser simétrica coincide con la mediana y la media. ¿Listo? Pero la curva en cuestión es aplanada. La curva de distribución, la curva de distribución es aplanada, curva de distribución es aplanada y se denomina donde la moda, la mediana y la media coinciden, ¿no? Es,
Una curva simétrica también. Que se denomina curva mesocúrtica. Mesocúrtica. Que representa curva normal o gaussiana. Doble S, gaussiana. Donde donde la media, la mediana, la moda, coinciden.
Ya. Se denomina curva de distribución, se denomina, vamos a poner directamente, se denomina lepto leptocúrtica por ser una curva de distribución distribución en punta. Leptocúrtica, porque termina en punta la curva, ¿no? Y serían las tres tipos de curva, tomando en cuenta la curtosis, que se refiere a la deformación vertical. La primera platicúrtica porque es aplanada, la segunda mesocúrtica porque representa una curva intermedia que no es ni platicúrtica ni leptocúrtica. Es el paso intermedio de transición denominada mesocúrtica, que representa una curva normal o una curva gaussiana, y la última, que es la leptocúrtica, una curva de distribución en punta. Disculpe, ¿usted podría mover la cámara a la derecha? Sí. Un poco más. Ahí.
¿Ya puedo borrar? Cada una de estas curvas también tienen valores que se calculan a partir de los momentos, ¿no? ¿Puedo borrar? Ya. Muy bien. Entonces vamos a comenzar en la izquierda. Ahí está bien. Voy a escribir aquí. Vamos a centrar. Hemos visto los estadísticos o estadígrafos de centralización. También se puede hablar de, digamos, de otro aspecto que se refiere a la concentración de datos. No, en ese caso lo vamos a ver. Como hemos visto la mediana que divide el número de datos en dos partes. Y el dato central es el que representa la mediana de los datos ordenados, ¿no? A ver, estoy pensando, no, aquí nomás lo voy a... Vamos a hacer la descripción de, ¿cómo se llama esto? Medidas o estadísticos, medida de dispersión. Vamos a ver. Corrida de la variable. Simplemente para mostrar. Lo hemos representado inicialmente como R o L. Media absoluta. No, media de dispersión absoluta.
varianza y desviación. ¿Cómo se denomina esto? Coeficiente. Ya. La dispersión se refiere a los valores de la distribución o de una base de datos, y donde, si hablamos de calificaciones, podemos observar que unas calificaciones o notas están más lejanas de la media o del promedio. ¿Usted podría mover la cámara un poco más arriba, por favor? O más. Está bien ahí. O sea, para tener una idea, ¿no?, a lo que nos referimos, aquí en el pizarrón tenemos diferentes formas de interpretar la dispersión de los datos, de cualquier tipo de datos, pero tiene que ser con respecto a algo, ¿no? Puede ser con respecto a la media aritmética, que generalmente es la más utilizada, puede ser con respecto a la mediana. Entonces, una nota o un dato, cuán lejos, cuán distante está de la media aritmética, ¿no? Eso es lo que se mide con los incisos que hemos indicado. Ahora, dentro de esas medidas que miden la dispersión de los datos, hay unas que más se utilizan, como la varianza. La raíz cuadrada de la varianza me da la desviación, y el coeficiente de variación. Esos son los más utilizados. Los otros nos dan una idea de la dispersión, pero no son los más utilizados. Hasta estadísticamente, o como llamaríamos, utilizando un software, lo que considera es el cálculo de la varianza, de la desviación, que son variaciones con respecto a la media, y el coeficiente de variación, que es una medida de dispersión sin unidad. Se dice adimensionar. Eso es lo que vamos a ver ahora. No es complicado, y vamos a considerar de que todas son positivas. Todas estas variaciones son positivas. Especialmente la varianza, la desviación, nunca tienen un valor negativo. Pero la primera, el inciso A, tampoco. Peor, la media absoluta, la media absoluta de la dispersión es media absoluta. No es la más utilizada, pero
Lo vamos a indicar. Media, aquí me comí, absoluta. Entonces, A, recorrido. ¿Qué dice recorrido o amplitud? Amplitud de la variable. O L. Si tengo una muestra, siempre, ¿no? Estamos partiendo de una muestra de observaciones X1, X2, X3, XN. De este conjunto de datos buscamos el valor más grande, que va a ser el X máximo, y el valor más pequeño, el X mínimo. Entonces tengo la amplitud de la variable X. Eso quiere decir, si lo interpreto, X1, digamos, es el X mínimo y X N es X máximo. Entonces, la amplitud es esta. Lo llamamos N. Entonces, puede ser que alguien haya sacado una nota de 10 sobre 100 y la nota más alta sea 90. Entonces, la diferencia, aquí hay otras notas, por supuesto, 30, 40, 60, etcétera. Pero R es el X máximo menos el X mínimo. R es 90 menos 10 es igual a 80. 80 puntos sobre 100. ¿Listo? La amplitud es 80. Pero si tengo otra muestra, esta que sea la muestra 1, tengo la muestra 2, de observaciones X1, X2, X3, a X, podemos poner Y también si desea. Y sub N. Pueden ser del mismo tamaño como no también. Entonces el R2 es igual a R1 tenemos. Podemos tener, que está comenzando en 40 puntos. Vamos a 40 puntos, está bien. Y
ese es el X1, ese es el X mínimo. Y aquí tenemos 60, 65. Ese es el XN, el X max. Entonces aquí tenemos 45, 50, 60, 47, 50, 58, 59, etc. Entonces su recorrido sería de 2. Entonces el valor más alto sería menos y mínimo. Ahí está bien. Entonces fíjense, cuando digo Y máximo y Y mínimo, entonces tengo B2 igual a 65 menos 40. Entonces esto es igual a 25 sobre 100 puntos también. Si comparamos, decimos R1 es mayor R1, que tiene una amplitud o un recorrido de 80 puntos, es mayor que R2, que tiene un recorrido de 25. Entonces la mayor dispersión de notas se encuentra en R1, puesto que en R2 las notas están más concentradas. Se dan cuenta, ¿no? Que si R es grande, las notas, los datos están muy dispersos. Si R es menor tamaño, más pequeño, podemos decir que las notas están menos dispersas y las notas están más concentradas, ¿no? ¿Listo? Eso muestra el inciso A, nada más. Recorro la cámara hacia la izquierda, ¿está bien?
o sigo nomás, a ver. Vamos a hacer el inciso B muy rápidamente. B, la media absoluta. Podemos elevar. Ahí está bien. Media absoluta. Absoluta. Tercio. B1 con respecto a la media. A ver, la media puede ser en datos agrupados, datos sin agrupar. ¿Está bien? ¿Ahí? ¿Más? ¿Tanto varía? ¿Está bien? Entonces, se puede tener una muestra. La muestra de datos X1, X2, 3.xn. Entonces, la media de la desviación absoluta con respecto a la media, sí lo vamos a poner, porque son datos sin agrupar. Quiere decir que voy a obtener la media. Voy a obtener la media y subir dividido por n. Entonces, cada dato x1 menos la media, valor absoluto, más x2, desviación media absoluta, así sería, más punto suspensivo, desviación media absoluta, ahí, dividido por n. Desviación ya. Media de dispersión o desviación absoluta con respecto a la media. Se puede, la media de dispersión absoluta se puede condensar como X sub I menos la media dividido por n de I igual a 1 a E. Datos sin agrupar. Datos sin agrupar. Si digo la media
de dispersión absoluta con respecto a la media con datos agrupados. La media, ¿se acuerdan? Entonces la media es la sumatoria NI por el punto medio, si son clases, ¿no? Punto medio, marca de clase. Igual a 1 a M. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es multiplicar la frecuencia por X por la marca de clase, si es continua, si es discreta, marca de clase también, y es subir menos la media, valor absoluto dividido por E, igual a 1 hasta E. Eso sería, ¿no? Eso sería. Nada más, como ven, es, si desarrollo esto, tendría que ser N1, marca de clase, o si es discreta, depende, ¿no? N2 y S2. Y S1, M. Over E. En lugar de esto puedo poner la media, y puede ser la media. O sea, la fórmula no va a cambiar, más que el término de, en lugar de media, mediana, ¿no? Puedo tener mediana de datos simples, de mediana de datos clasificados. Muy bien. Eso nomás no se utiliza mucho. Ahí está bien. O un poco. Vamos a ver la varianza. A ver. Estas sí son las que más se utilizan. Varianza, y dispersión. Mañana es miércoles y jueves. Puedo girar la cámara a la izquierda. Sí, doctor.
Me dicen cuando comienza. Ahí está bien. ¿Ah? Ahí. Entonces, ¿esto qué es lo que muestra? Yo tengo una muestra X1, X2, XZ. Eso cuando lo ponemos en una recta tenemos X1, X3, X4, X5, X6, y así sucesivamente. X, del más pequeño al más grande. Y primero puedo determinar la media. Supongamos que la media aritmética o simplemente media de ahí. Entonces la dispersión en este caso se dice a cuántas unidades perdona que me he equivocado. Desviación. Desviación. X1, ¿a cuántas medidas de desviación está de la media? ¿No? ¿Qué distancia? Esa distancia lo puedo medir en desviación. Todos. ¿Qué distancia están? ¿Qué distante está de la media? Eso es lo que mide la desviación o la varianza, que es la desviación al cuadrado. Por ejemplo, aquí primero calculo si son datos sin agrupar. Son datos sin agrupar, entonces digo S cuadrado es igual a la desviación de X1 con respecto a la media al cuadrado a X2 menos la media. Como es al cuadrado, siempre es positivo. Más puntos más X menos la media cuadrado dividido por n. Eso sería lo correcto, pero utilizamos menos 1. Si lo condensamos,
Esto sería sumatoria de x sub i menos la media al cuadrado desde la primera desviación hasta la última dividido por n menos 1. Esa sería una, llamamos desviación, pero como está n menos 1, porque la poblacional sería sumatoria x menos la media poblacional igual a 1 a n dividido por n. Esa es la desviación poblacional. Esta sería la desviación muestra. Pero esto, fíjense, esta sería una cuasi varianza. Cuando digo esperanza matemática de S cuadrado es igual a sigma cuadrado cuando trabaja con n menos 1. Si lo pongo n, no voy a llegar a esta igualdad. Se dice insesgada. Insesgada porque reproduce el valor de la varianza poblacional. Entonces la raíz cuadrada de esto sería la desviación. La desviación. Se dice desviación estándar. Desviación estándar muestral o desviación típica. Muestral. Esa no va a ser más que la raíz cuadrada sumatoria n sub i x sub i menos la media dividido por n menos 1. Esto es datos sin agrupar. Si es agrupando la desviación o la varianza, tendría que ser sumatoria del producto n i por la marca de clase con respecto a la media al cuadrado dividido por n menos 1. I igual a 1 a la clase E. Sí. Ahí me dice nomás si hay que bajar más. S y a raíz cuadrada
sumatoria NI, marca de clase, la media al cuadrado dividido por N menos 1. Entonces, esta es la varianza nuestra. Varianza nuestra. La varianza muestral siempre es positiva, mayor que cero. Esta sería la desviación. Desviación muestral. O desviación típica muestral. También esto, ¿no? Denominación típica. No. Aquí quiere decir que en todos los casos hemos encontrado la NI por la marca de clase dividido por N. Esta es cómo calculamos la media de datos agrupados, ¿no? ¿Se ve hasta ahí? A la población si es datos agrupados, sería sigma cuadrado sumatoria NI y a subir menos mu cuadrado dividido por N. Fíjense aquí N menos 1, aquí N, ¿no? Este igual a 1 hasta E. Si es sigma desviación, sumatoria NI y a subir al cuadrado dividido por N. Esto es mayor que 0, mayor que siempre positivo. Siempre positivo. A terminar, vamos a ver ¿puedo correr la cámara a la derecha? Ahí está bien. ¿Se podrá mover un poco más arriba? Está bien. Ahí. Ya. Coeficiente
de variación. Entonces eso se abrevia CV, currículum vitae parece, ¿no? Entonces, si tengo datos sin agrupar, es el cociente de la desviación y la media muestral. Desviación muestral que tiene unidades dividido por la media muestral. Eso es para datos sin agrupar. El CV ese también vamos a poner, de un denominador, vamos a poner esta media. También es desviación muestral sobre la media de años, media para datos agrupados. Entonces, es una medida y unidad adimensional. Adimensional. Entonces, si tengo un CV igual a 0.01, un CV igual a 0.2, cuando lo multiplico por 100, tengo un CV igual a 1%. Y aquí se ve igual a 20%. Entonces ahí puedo expresar en forma porcentual y entender que este CV de 20% presenta mayor dispersión. Mientras que el de arriba menor. Y ya está en la derecha. Ya está, vamos a ver. Ahí. ¿Está bien abajo o arriba la cámara?
Entonces, cuando el CB tiende a 0, hay menor dispersión. Y cuando es 0, quiere decir que todos los datos son iguales. No hay dispersión. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguien quiera? Ya. Entonces, como tarea, ayer no subí el ejercicio, pero quisiera una tarea donde entren todos los conceptos que estamos viendo. Ustedes escogen una base de datos y hacen todo lo que estamos viendo y me lo presentan. ¿Está bien? Por ejemplo, dispersión, media, recorrido de la variable, esas cosas, ¿no? ¿Está bien? Para mañana puede ser. Ya. Entonces voy a poner aquí directamente. ¿Qué dijo? Una tarea estamos haciendo y con los con la aplicación de los conceptos que hemos visto. Conceptos. Eso para mañana. Mañana es 17. 17. Ahora lo que tenemos es que lo escuchen. Cualquier base de datos cogen y lo hacen. Y sobre eso tal vez hagamos algunas preguntas. Bien, nos iremos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún dato? ¿Qué dice? Ya. Ingeniero, Sí, dígame. disculpe una pregunta sobre el texto. ¿Cuándo le tenemos que entregar? Eso va a ser el examen final. O sea, al final de todo le tendremos que entregar el texto, ¿verdad? El último, sí, el día del examen final.
Está bien, muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero, me dice, después que he estudiado 5 años, Disculpe, doctor. me degradan miserablemente. Muy bien, hasta la vista. Hay que ir leyendo, estudiando, así tan cortito. Sábado tenemos examen a la sábado me han puesto unos apoyos, la hora voy a dar. Desde 9, 6:50, 6:45 pues teniendo aula. Todos están terminando, dice el 31, nosotros no sé cómo hacen para... Yo aquí no puedo, me desespera no poner un ejercicio o decir esto, por eso pongo números directamente. Hay que avanzar, ¿no? Vamos a dar parte de... Vamos a hacer probabilidad y características de las variables. Hasta ahí va a ser nuestro examen. Eso vamos a ver mañana. Mañana vamos a ver probabilidad. Eso hay que resumir también. Muy bien, nos veremos. Hasta luego, doctor.